ya parece que se ha solucionado el tema técnico. Bueno, pues bueno, el tema, ¿sabéis cuál es? La patología ocular en el anciano, que bueno, que ya os he comentado. Y bueno, a ver, lo importante que es que hay muchas patologías que son típicas de los ancianos, dentro de las patologías oculares. También hay otras patologías que, sin ser típicas de los ancianos, pues tienen especial incidencia o son más frecuentes en los ancianos o especialmente graves. Entonces vamos a hacer un poquito un repaso de esas patologías, ¿vale? Un pequeño repaso de lo que es el ojo humano. Bueno, creo que todos lo conocéis, pero ¿os acordáis más o menos? Bueno, ahí tenemos el cristalino, tenemos la pupila, la córnea, tenemos el humor acuoso, que luego ya veremos que en algunos temas es importante, tenemos la retina, tenemos la papila, ¿vale? Y la coroides. Y, bueno, si tenéis alguna duda me preguntáis. La cámara anterior, cámara posterior, las fibras. Es un poquito que luego las iremos viendo según veamos las patologías. Vamos a ver un poquito por partes. Empezaremos por los párpados, un poco desde delante hacia detrás del ojo, ¿no? Empezamos por los párpados. ¿Qué enfermedades son más frecuentes en los párpados en las personas mayores? Pues tenemos el ectropion, el entropion, la triquiasis, que no es tanto de mayores, aunque también se da con más frecuencia, y los lagoftalmos, que son bastante importantes en las personas mayores. En el polo anterior, ¿qué vamos a ver? El ojo seco, catarata, y bueno, la presbicia la he metido ahí también, es una enfermedad propia de la edad, ¿no? Luego hablaremos del glaucoma crónico, hablamos solo del crónico porque es el típico que se da en la tercera edad, el agudo puede darse en cualquier edad, como sabéis todos, pero bueno, esto está... Madre mía. Aquí. Y hablaremos luego del fondo de ojo, la degeneración macular, retinopatías y desprendimiento de retina. Empezamos por los párpados. El ectropion. ¿El ectropion qué es? Es una eversión del párpado. El párpado, digamos que se vuelca hacia afuera, con lo cual se forma como una especie de bolsa dentro del ojo en el cual se quedan las lágrimas, se acumulan ahí y puede dar problemas, sobre todo problemas irritativos, pues que tienen ahí la lágrima y les molesta y una serie de cosas más. ¿Qué ocurre? Pues hay siempre lagrimeo, hay problemas y se sienten mal. El tema es, esto, ahí está. A ver, el ectropion normalmente es adquirido, ¿vale? El más que vamos a ver más frecuente es el senil. ¿Por qué es ese propio de los mayores? Porque es un problema de pérdida de la fuerza muscular, del tono muscular del párpado, por la edad, y es cuando, por esa lasitud, el ojo tira hacia afuera, ¿no? Pero también puede ser cicatricial, que también es bastante frecuente en las personas mayores. Cicatrices antiguas, tiene una retracción, puede ser debido a una parálisis anterior, o por ejemplo del nervio facial, o otros temas que hayan tenido con anterioridad. Y puede ser mecánica, algún tumor, algún quiste o algo que traccione del párpado hacia afuera. El entropion es justamente lo contrario, ¿vale? El párpado se vuelca hacia el interior. ¿Qué ocurre cuando el párpado se vuelca hacia el interior? Las pestañas nos incomodan, arañan la córnea, te pueden arañar la esclera, te arañan todo, producen irritación, te producen una sensación de cuerpo extraño. La verdad es que es bastante molesto, los pacientes vienen agobiados, vienen súper preocupados porque además es continuo, porque tienen ahí la pestaña metida continuamente. Y bueno, pues a veces puede producir hasta una queratitis si afecta a la córnea. A ver, en el ectropion pues hay un tratamiento bastante sencillo, que a veces no es el único, no es definitivo, pero pues con una banda adhesiva pues se pega y tiras del párpado para afuera, las pestañas vuelcan para afuera y no le molesta. Evidentemente no es el definitivo. Ay, por Dios. No es el que se puede operar y en esos casos pues bueno, se arreglan de otra manera más definitiva. Pero de momento nosotros en la consulta médico de familia, que te viene una persona con un entropion y te viene muy molesto, podemos solucionarle
de momento, un poquito la situación, poniéndole simplemente un esparadrapo que tire un poquito hacia afuera. Es una tontería, pero lo podemos hacer, ¿no? ¿Con qué hay que hacer diferencia? Pues con la triquiasis. La triquiasis no es el párpado el que está hacia adentro, no. La triquiasis es la pestaña que crece hacia adentro. Es muy parecido, los síntomas son los mismos, es muy parecido. No se sabe la causa, pero también puede ser secundaria pues, a otro tipo de problemas, ¿no? Pues a una infección, pues inflamatoria, puede ser un traumatismo, puede ser químico, pueden ser muchos motivos. La triquiasis se podría diferenciar con otro tipo de enfermedades que son parecidas. Bueno, la primera, la que hemos dicho, con el entropión, ¿no? Pero también puede ser una metaplasia de las pestañas. Después de una cicatriz, las pestañas crecen en otro sitio y ya está igual que si fuera una triquiasis, ¿no? Y la distiquiasis es una enfermedad muy rara. Esta no es de los mayores, pero la pongo como diagnóstico diferencial. Es una doble hilera de pestañas, con lo cual hay una hilera que está molestando hacia adentro, ¿vale? A ver, os planteo una cuestión. De vez en cuando voy a meter algún caso para que un poquito, bueno... A ver, un paciente de 76 años de edad que acude a la consulta. Refiere que desde hace un tiempo tiene molestias en los ojos, tiene mucha irritación, está continuamente con lágrima y tal. ¿Qué nos planteamos según llega el paciente? ¿Qué se os ocurre? Habrá que primero mirarle el ojo, ¿no? Porque puede ser que sea simplemente una conjuntivitis o que tenga, yo qué sé, hasta un cuerpo extraño o que tenga un problema de alergia o de irritación o de lo que sea, o que tenga un problema de un etropion o un entropion. Habrá que mirarlos bien, ¿no? Pues lo primero que hacemos es una buena exploración para verlo cómo está. ¿Y el tratamiento de qué va a depender? Pues va a depender un poquito de lo que veamos. Evidentemente habrá que darle un colirio que le calme un poquito esas molestias, pero también, pues si vemos que es un tema de un problema del párpado que está hacia adentro y le está molestando la pestaña, podemos ponerle un esparadrapito que le va a ayudar un poquito a que eso se cure antes. Porque el colirio que le demos, por mucho tiempo que se lo demos, si tiene algo que le está irritando, no lo vamos a solucionar, ¿no? Y haríamos un diagnóstico diferencial, claro, todas las patologías que pueden producir una irritación en el ojo, ¿no? Pues eso lo podemos hacer en la consulta nosotros perfectamente, ¿no? Otro tema importante en las personas mayores, el lagoftalmos. Es más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Muchísimas personas mayores tienen un problema de que no cierran bien los párpados. Se trata de eso. No consiguen cerrar del todo y entonces, ¿qué ocurre? No se forma la película que protege el ojo y puedes tener problemas corneales, problemas de sequedad, muchos problemas añadidos. Normalmente, ¿se puede dar en cualquier edad? Sí, pero es mucho más frecuente en personas mayores por varios motivos. Puede ser un problema nervioso, puede ser un problema por una parálisis facial o orbicular, que es más frecuente en las personas... Pero bueno, pero esto salta, oye. Puede ser por un tumor, también se va a dar más en personas mayores, porque si es como una consecuencia tardía de un tumor, pues lo van a tener más tarde, o pues una enfermedad cerebrovascular. Las personas mayores son más frecuentes, con lo cual lo vamos a ver más, ¿no? Pero también puede ser por una cicatriz retráctil, que el ojo no cierra bien, ¿no? Un exoftalmos. Si el ojo tiene un exoftalmos, no va a cerrar bien el párpado. Puede ser una lasitud, que es típica también de la edad, ¿no? Pierden la fuerza muscular y no cierran del todo. Pongo abajo he puesto ahí la ptosis palpebral. Puede ser producida por las mismas causas. Es un problema distinto. Pero bueno, no vamos a hablar de ella porque la ptosis es simplemente quirúrgica y normalmente se puede dar a cualquier edad. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosita antes de seguir? ¿De esta parte de los párpados? Más, vale. Pues vamos a ver el ojo seco. El ojo seco se puede dar en cualquier edad, lo sabemos, pero es mucho más frecuente en personas mayores, por motivos que vamos a ver ahora. Muchas veces el ojo seco puede ser una consecuencia de un tratamiento que están tomando. ¿Cuántas personas mayores tenemos que no toman diuréticos, betabloqueantes, ansiolíticos? A mí se me ocurre de los pacientes que tengo yo mayores, bueno, ¿quién no toma esas medicinas? Entonces, bueno, se da mucho más en la tercera edad, ¿no? Además, ocurre que con la edad, la secreción lacrimal
se va disminuyendo muchísimo, con lo cual se da mucho. Y mucho más en las mujeres posmenopáusicas. Por el tema hormonal se produce menos lágrima. Y sabéis que a partir de los 55 o 60 años vemos así de casos. ¿Puede ser también secundario otras cosas? Pues sí, quemaduras químicas, alguna cirugía previa, el calor. Hago una pequeña referencia al síndrome de Sjögren porque ese no tiene relación con la edad, se da más en mujeres entre 40 y 50 años, pero bueno, podemos hacer la diferencia, ¿no? Ver un poquito si es eso, haciendo una buena anamnesis, preguntándole si también se le seca la boca, si tienen otros síntomas, pues descartamos que sea un Sjögren. Puede ser, lo más seguro es que sea, si es una persona mayor, que sea simplemente el ojo seco. Para diagnosticar un ojo seco hay 3 pruebas. Está el test de Zimmer, que son unos papeles, estos que empapan, digamos, que se ponen justo en el ojo, por debajo, y se deja que se vayan impregnando con la lágrima. Se mide a los 5 minutos y según el nivel que alcanza la mancha húmeda en el papel, pues podemos diagnosticar si es o no es un ojo seco. El test de rosa bengala y el de tiempo de ruptura, bueno, el de rosa bengala es más de los oftalmólogos. Tiñe las zonas que están alteradas, entonces aparecen como hebras, como filamentos, porque la película lacrimal, al estar seca, está desestructurada. Y el tiempo de ruptura de la película lacrimal, en realidad podríamos hacerlo nosotros. Hombre, se ve mejor con una lámpara de hendidura, pero bueno, es instalar fluoresceína y se ve en la lámpara, podemos verlo con una luz azul perfectamente nosotros, tampoco es tan complicado. Y se observa el tiempo que se ve que se rompe la película, que no queda como una película entera. Si en 10 segundos o menos se ha roto la película, no se ve toda seguida, podemos hablar de que es un ojo seco. Y además que puede tener, pues la calidad de esa lágrima no es la adecuada, además de que sea seco, ¿no? Os pongo, bueno, una imagen. El test de Zimmer es muy sencillo. Se pone el papelito debajo y se mide a los 5 minutos y a ver qué tal. El tratamiento, yo creo que lo conocemos todos, no tiene tampoco mayor importancia. Muchas veces no sabemos ni qué tratar, pero bueno, el de elección, las lágrimas, lo sabemos que existen muchísimas en el mercado, con distintos componentes, las hay con conservantes, las hay sin conservantes, dependiendo que los tengan o no, pues la periodicidad de echarlas puede variar, pero es el tratamiento de elección. Pero también existen últimamente ungüentos lubricantes, son bastante más densos que la lágrima, dicen que forma una película que protege más el ojo. Ahí va. Eso yo creo que cada paciente también lo que mejor le va. ¿Qué más podemos hacer? Pues, hombre, darle recomendaciones, ¿no? Evitar ambientes muy, muy secos, con mucho calor, donde hayan secadores y el humo del tabaco. El humo del tabaco reseca mucho el ambiente. Se pueden utilizar humidificadores, decirles que donde estén que pongan un humidificador y en los casos en que se altere la córnea, que hay una queratoconjuntivitis seca, en tiempos muy limitados de tiempo podríamos utilizar corticoides, pero en tiempos cortos. Seguimos con la parte anterior del ojo, las cataratas. Bueno, las cataratas, aunque se pueden dar en cualquier edad, que vamos a ver también, pero bueno, es característica, es una causa de pérdida de visión en la tercera edad, típica que conocemos todos, que además te vienen los pacientes. Yo creo que tengo una catarata porque no veo. Bueno, hasta la gente más normal, más común, sabe que una catarata te produce pérdida de visión, ¿no? ¿En qué consiste? Lo sabemos todos también, es la opacificación del cristalino. La evolución suele ser relativamente simétrica cuando es la catarata senil, que es la que estamos viendo, aunque hay diferencias entre un ojo y otro, pero van más o menos a la vez. Y es típico de mayores de 65 años, pero puede haber casos antes. He puesto un poquito más pequeñito los tipos que hay no seniles, que los hay. Puede ser corticoidea, que suele ser subcasular posterior, y esa miopiza muchísimo. Enseguida notas que ves muy poco de lejos. Puede ser traumática. Las traumáticas sabemos que muchas veces por un traumatismo se puede producir una catarata. Y puede ser inmediata o que salga después de un tiempo. Puede ser congénita, hay algunos casos, y asociadas a enfermedades metabólicas. Pero bueno, aquí
lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar ahora mismo es la catarata senil, la que es típica por la opacificación del cristalino por la edad. Esto sería, no sé si se ve muy bien, un cristalino transparente. Eso está visto a través de la lámpara de hendidura, se ve claramente el brillo, se ve cómo está la parte de atrás. Y es un poquito para que veáis la diferencia. Eso sería una catarata bastante hecha, se ve muy bien. Esta es otra. Esta además, si os dais cuenta, ¡ay, por Dios! Tiene trabéculas ahí, que suelen ser típicas también cuando están bastante maduras. La clínica de la catarata la sabemos todos, pérdida de agudeza visual, la sabemos todos, ¿no? ¿Duelen? No, las cataratas jamás han dolido, simplemente que ven menos. Pues bueno, suele ser bilateral, suelen ir los dos ojos a la vez. En la senil, evidentemente una traumática va a ser el ojo que ha llevado el golpe, no va a ser los dos, pero en la senil suelen ser las dos. No van exactamente igual, pero suelen ser bilaterales. Y es crónica y va progresando con el tiempo. ¿Puede haber una diplopia? Pues sí, pues si van de distinta manera, pues podemos ver doble, ¿no? Típico de la catarata, se pierde la visión de lejos, pero se conserva bastante bien, incluso a veces ven mejor de cerca. Pero con el tiempo, cuando están ya muy maduras, se pierden las dos. ¿Qué podemos hacer nosotros para diagnosticarla? Bueno, pues te vienen y te cuentan exactamente eso. Llevo mucho tiempo, años o meses, que no veo bien de lejos y veo muy bien de cerca. Muy importante porque luego vamos a hacer una diferencia con la degeneración macular, que esa es distinta y más importante. La exploración, ¿cómo lo podemos explorar nosotros? Linterna. Con la linterna, si están más o menos hechas, se ve bastante bien. Pero también podemos coger el oftalmoscopio. Cuando intentamos entrar, vemos que no llegamos bien al fondo, que hay algo que nos impide llegar. No hay paso limpio de luz. Nosotros mismos podemos diagnosticarla. ¿Qué tratamiento tiene? Lo sabemos todos también, es quirúrgico. Eso ahí se nos escapa a nosotros. Es ambulante, van con anestesia local, salvo casos especiales, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Pueden estar anticoagulados o con antiagregantes. Tenemos que valorar si debemos suspender esa anticoagulación 2 o 3 días. Vamos a tener que hacer un seguimiento en eso. El tema es, a ver, hay algunos que ya incluso operan las cataratas sin quitar la anticoagulación. Pero, y eso yo lo he visto, la contraindicación y el riesgo más grande en una operación de catarata, que ahora se ha reducido muchísimo porque no es igual que hace años, es una hemorragia expulsiva. Un anticoagulante puede provocar una hemorragia y con una hemorragia expulsiva se pierde el ojo. Entonces mi consejo, un paciente que se opera de cataratas no nos cuesta nada, 2 o 3 días, suspender esa anticoagulación y que vaya más tranquilo y nosotros también nos quedamos más tranquilos. Complicaciones no suelen tener normalmente. Y bueno, y el alta, pues los que estén trabajando, alguno hay, ¿no? Posoperatorio. Bueno, es variable, depende de las personas y de los casos. ¿Cuándo tenemos que hacer la refracción? ¿Cuándo tenemos que graduar esa vista? Normalmente suele ser al mes. Muchas no necesitan a veces, porque con la lente intraocular que colocan ahora a veces no necesitan, pero los astigmáticos y algunos que tenían ya otro tipo de patologías necesitan hacerse una refracción. Lo normal es que sea al mes, que es cuando ha bajado ya la inflamación de la cirugía. ¿Es normal tener molestias? Sí. En el posoperatorio, normal, que tengas sensación de cuerpo extraño, que te lagrimee, que te notes incluso que te araña un poquito. Bueno, pues puede ser normal. También es normal que esté el ojo rojo, que esté un poquitín. Todo eso es normal. Si los pacientes nos vienen consultando y les mire, es que todavía no veo, me molesta, tal, bueno, pues podemos tranquilizarles y decirles, esto es normal después de una operación de catarata. ¿Y cuándo nos tendríamos que preocupar? En el posoperatorio. Porque claro, es normal eso, pero ¿cuándo no es normal? Bueno, pues esa persona que han operado de repente ve menos, va viendo menos cada vez. Es un signo de alarma que habría que derivar rápidamente al oftalmólogo. Que el ojo de repente se le pone, pero de una forma exageradamente y rápida,
rojo y muy inflamado, pero muy, muy inflamado, pues también habría que derivarlo, ¿no? Y un dolor intenso, las cataratas no duelen después de operadas, normalmente no duelen, tienen molestias, dolor no tienen. Si refieren dolor, hay que enviarlo al oftalmólogo. Otro caso, así para practicar un poquito. Una paciente que tiene más de 65 años y viene porque viene con que ve menos. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué haríamos primero? Pues yo creo que lo primero, bueno, os lo voy a poner porque si no, si ya no lo decís vosotros, lo digo yo. Primero explorar la agudeza visual, ¿no? De cerca y de lejos. ¿Vale? Pues los ojos por separado, tapando cada vez un ojo, con y sin el agujero estenopeico. Las cataratas, que es una de las cosas que nos va a indicar diferencia con otras patologías, mejoran la visión lejana con agujero estenopeico. Ya nos va a dar una pista que puede ser una catarata. Luego, ¿qué haríamos después? Le miraríamos con la lámpara, con la linterna, y podríamos intentar hacer un fondo de ojo a ver si vemos esa catarata. Pero por lo menos ya estaríamos un poco dirigidos a que eso puede ser una catarata, porque mejora con el estenopeico. Y además lo que ha perdido es la agudeza visual de lejos. De cerca ve bien, pues ya más o menos sabemos. Pero bueno, ¿no hay que derivarlo todavía o sí? ¿Cuándo hay que derivar? Pues cuando pierden, están en la mitad de la vista. Si la vista completa, digamos, que vemos todo, es 1, cuando están en la mitad, en 0,5. Cuando tienen esa vista, cuando han perdido la mitad de su agudeza visual de lejos, sería el momento de derivarlo. ¿Cómo sabemos nosotros que está en esa agudeza visual? A ver, yo trabajo en Madrid. En Madrid tenemos un convenio con los ópticos. Yo no sé en otras comunidades cómo será. Nosotros tenemos un papel que los derivamos a una óptica y en esa óptica a ese paciente le hacen la agudeza visual, nos dice lo que mide y además pues, le mide la tensión ocular y le hace una serie de pruebas. Con eso ya sabemos si tenemos que derivarle o no al oftalmólogo. En otras comunidades, pues si no tenéis los ortotipos, pues igual le podéis decir al paciente, vaya usted a una óptica y que le mire a ver cuánto ve y que se lo apunte. Nos puede, porque ¿para qué vas a derivar al oftalmólogo si también hace falta? Por lo menos ya sabemos qué agudeza visual tiene. Y bueno, y siempre tranquilizarlos. Una catarata no es una enfermedad grave, no se van a quedar ciegos. Por suerte tiene tratamiento que es bastante exitoso, que funciona muy bien y se recuperan el 99% perfectamente. Otro caso, un paciente que hace 10 días se operó de cataratas y viene diciendo, ay doctora, que es que me encuentro muy mal porque es que tengo una irritación, me molesta muchísimo, me llora mucho el ojo. Le miramos con la linterna, le hacemos una exploración y vemos que el ojo está rojo, pero no hay inflamación. Sí que hay mucha lágrima, pero es transparente, no se ve una lágrima rara, ¿no? Distinta. ¿Qué haríamos? ¿Qué tratamiento le daríamos? Le diríamos que es normal, ¿no? Claro, le diríamos, bueno, esto es normal, estamos en un posoperatorio, es normal que tengas esta sensación de irritación, es normal que te lagrimee mucho el ojo y no te preocupes, pero bueno, si estás molesto, podemos darle un colirio. Normalmente los oftalmólogos en un posoperatorio suelen dar una combinación de antibiótico y corticoide. Dependiendo que se lo haya echado o no, pues podemos evaluarlo o no, o le damos simplemente lágrima artificial, dependiendo de lo que haya tenido hasta entonces. Pero se le tranquiliza, porque eso no es importante, es normal. Entra dentro del posoperatorio normal de una catarata. Pasamos a la presbicia. Bueno, llamarla enfermedad, yo creo que más que enfermedad es un proceso degenerativo natural de la persona, ¿no? Y no es un problema de refracción. El problema de refracción es la miopía, es la hipermetropía, pero esto no es un problema de refracción, es un problema de acomodación. ¿Qué ocurre? El cristalino con los años va perdiendo elasticidad y se endurece. El cristalino es el que hace la función de una manera o de otra, hace de lente y ajusta la mirada, la vista, cuando quieres ver de lejos o quieres ver de cerca. ¿Vale?
¿Qué ocurre? Al quedarse rígido es incapaz de ajustar para ver de cerca. No se ajusta. Entonces, a partir de los 40 años empieza a notarse. Evidentemente es más propio de en edades más avanzadas, pero sí que puede ser normal encontrarlo en edades más jóvenes. Entonces, el cristalino, además de endurecerse, se hace más grande. ¿Y qué es lo que pierden? También lo sabemos todos. Se pierde la visión próxima, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que puede dolerte la cabeza, ves borroso, estás incómodo. ¿Y qué es lo típico que hace el paciente cuando tiene un problema de presbicia? Alejar el plano de lectura, porque lo que no puede es acomodar a la vista de cerca. Entonces, si lo aleja, ya está viendo. Es típico y eso también, pues bueno, lo podemos diagnosticar perfectamente, ¿no? El tratamiento es muy sencillo, aquí sí que no hay duda. Unas lentes convergentes o positivas, lupas, son lupas. El glaucoma crónico. Vamos a hablar solo del crónico, que es el típico de la tercera edad. El glaucoma agudo puede pasar a cualquier edad, es distinto, no tiene que ver tanto con los años que puede tener una persona, ¿no? Pero tiene una incidencia bastante alta. Un 1 o 2% de población es bastante alta, ¿no? Se da más frecuentemente en raza negra, ciertamente. Y está muy relacionado. Aumenta a partir de los 40-50 años, aumenta el riesgo, que luego vamos a ver por qué. Y puede haber un componente familiar. Por eso una persona que sospechemos un glaucoma, siempre hay que preguntarle si tiene algún antecedente familiar, algún pariente anterior, o de primero o de segundo grado. Vamos a hacer un poquito de repaso, porque tiene mucho que ver en cómo se forma el glaucoma. Tenemos el cristalino, tenemos el humor acuoso, que es el líquido que está para hidratar toda esta zona. Aquí se produce y tenemos aquí un ángulo, esta es la cámara anterior y tenemos la cámara posterior. ¿Qué ocurre? Ahora lo vamos a ver porque es importante. Hay dos tipos, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. Hay una relación directa entre la edad y la prevalencia en el de ángulo abierto. ¿Por qué? Porque por encima de los 40 años en los negros y de los 60 en los blancos, en los de raza blanca, hay un riesgo mucho más grande. Luego os explicaré el por qué. El de ángulo estrecho, también la profundidad de la cámara anterior, esa que donde estaba el humor acuoso, disminuye. ¿Por qué? El cristalino lo hemos visto en la presbicia, el cristalino se endurece, ¿no? Y crece mucho. ¿Y qué ocurre? El cristalino, al crecer, se apoya en la parte anterior y entonces cierra la posibilidad de que ese líquido salga, con lo cual se acumula y aumenta la presión. Por eso se da entre los 55 y los 70 años, en personas más mayores, porque va unido un poquito a ese endurecimiento y crecimiento del cristalino. Hay 3 pruebas de oro para diagnosticar el glaucoma crónico. Algunas las podemos hacer nosotros y otras no. Medición de la presión intraocular. Nosotros en la consulta normalmente no tenemos para hacerlo, pero lo mismo. A una óptica le podemos decir las revisiones normales del año, yo les derivo a un óptico y me trae la presión intraocular escrita, o sea, no hay ningún problema. Las pruebas de campo visual, que eso normalmente ya los hace el oftalmólogo, las campimetrías o perimetrías, y la evaluación del nervio óptico. ¿Qué es lo que establece el diagnóstico? No lo establece el tener la tensión ocular alta. El diagnóstico nos lo va a dar el daño papilar que veamos. Aparece un adelgazamiento del anillo retiniano papilar, el anillo que rodea la papila, aumenta la excavación papilar, se hunde más y los vasos que salen de la papila van más hacia la zona nasal y tienen forma de bayoneta. Aquí lo podemos ver un poquito. A ver, esto es una papila normal, ¿vale? Se ve toda igual. Y aquí, a ver, este es el anillo. Y la excavación está como más pálida. ¿Lo veis que la papila está más pálida? Es porque está más hundida. Y además vemos claramente que los vasos van hacia la zona nasal.
A ver, ¿cómo podemos hacer nosotros un screening de un glaucoma? ¿Podemos hacer algo también? Bueno, la presión intraocular, si nos la da el óptico, bien, y si no, tampoco pasa nada. Ya hemos visto que tampoco es tan importante a la hora de hacer el diagnóstico, pero sí podemos ver el fondo de ojo, podemos intentarlo. En la consulta tenemos todos un oftalmoscopio directo, ¿no? Podemos dilatar un poquito esa pupila con tropicamida, que no tiene muchos problemas. Simplemente, a ver, si os da un poco de miedo dilatar el ojo, veis de lado la pupila, la veis de lado, y si está el iris y lo que es la pupila todo en línea, a esa persona le podéis echar tropicamida, que además se elimina muy rápido y no va a tener ningún problema. Si veis que está un poquitín abultado el iris sobre la pupila, en esos casos lo deriváis al oftalmólogo, ¿vale? Yo recomiendo, si se puede, intentar ver el fondo sin dilatar. Se apaga mucho tiempo, un rato la luz, para que el hombre acomode la vista, dilate un poquito de forma natural y lo intentamos. ¿Que no conseguimos ver la papila? Pues le ponemos la tropicamida. Es bastante rápida, se elimina rápido, miramos por si acaso para ver si se le puede poner o no y se la ponemos sin ningún miedo. Lo podemos hacer en la consulta, no tiene riesgo ninguno. ¿A quién deberíamos hacérselo? Pues personas que tienen los antecedentes familiares de primer grado. Y también sería recomendable, o al menos una vez en la vida, a las personas mayores de 45 años, aunque no tengan antecedentes. ¿Por qué es importante hacer un buen screening? Pues bueno, porque tiene mucha prevalencia. La clínica, normalmente al principio no tienen clínica ninguna, o sea, no se enteran de que tienen ese problema. Pero una vez que está establecida y ya lleva un tiempo, es irreversible. Con lo cual, si hemos perdido ese tiempo, la hemos fastidiado un poquito. Pero es una pena, y esto es una cosa que yo hago un poco de, por eso es una llamada de atención, no hay estrategias en atención primaria para diagnosticar estas enfermedades. A mí me preocupa porque, a ver, una enfermedad ocular, que algunas de ellas pueden producir ceguera, pueden tener consecuencias graves, en personas que ya de por sí están muy limitadas, pues son mayores, que podemos muchas veces, que lo vamos a ver, en muchas de esas enfermedades diagnosticarlas muy pronto y evitar que vayan hasta esos niveles y que no hayan estrategias en primaria para hacer esto, es un poco, yo creo que es una llamada de atención, ¿no? Que deberíamos un poco hablar de ello, porque no es tan difícil, hay muchas cosas que se pueden hacer en poco tiempo y que tenemos los medios. Y no vamos a hacer un diagnóstico definitivo o no vamos a poner un tratamiento definitivo, pero sí podemos descartar enfermedades graves que tienen problemas serios y cogerlas a tiempo. El tratamiento se empieza con las gotas, las conocemos todas. Empezaron los betabloqueantes, luego hay las inhibidores de las prostaglandinas, hay muchos tipos, se siguen utilizando todos en mayor o menor grado, pero el primer tratamiento del glaucoma son las gotas. Cuando fracasa pues el tratamiento quirúrgico no suele ser muy exitoso al 100%. Y también se utiliza el láser a veces, pero tampoco es de demasiada utilidad. ¿Y cuándo tenemos que derivar nosotros? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa saber, ¿no? Como es normalmente asintomático, si vemos un paciente que nos trae el informe del óptico, que tiene la tensión ocular elevada, y además tiene antecedentes familiares o tiene algún factor de riesgo añadido o lo que sea, yo lo derivaría. Mejor pasarnos que quedarnos cortos. ¿Cuál es el mejor criterio? Pues si conseguimos ver el fondo del ojo y vemos un fondo de ojo que no nos cuadra demasiado, derivamos. Tampoco vamos a hacer un diagnóstico exacto. Pues esto es un glaucoma, tampoco nos vamos a poner a ver si es de ángulo estrecho o de ángulo cerrado. No vamos a hacer nada de eso. Pues sí vamos a ver que hay algo ahí en ese fondo de ojo y que además tiene una tensión alta. Ese paciente hay que derivarlo. Bueno, vamos a pasar al fondo. ¿Alguna cosita queréis decir antes de pasar al siguiente? Porque si no, luego... El desprendimiento de retina. A ver, puede darse también a cualquier edad. ¿Qué se trata? Pues una separación entre la retina tal cual, y el epitelio pigmentario, el EPR, que ya lo veremos más veces. Más frecuente siempre después de los 50 años. También aumenta la incidencia del desprendimiento del vítreo. Es mucho más frecuente todavía en personas mayores.
Y según su patogenia, puede ser de distintas clases, traccional, exudativa o reumatógeno, que ahora vamos a verlo. El traccional suele ser progresivo. No suelen tener fotopsias ni miodiagnosias y suele ser, normalmente no se enteran, a veces no ven nada. En una revisión del ojo, por otra cosa, que les hace un fondo de ojo, anda, pues lo tienes, pero no se enteran. El exudativo puede ser secundario también, tampoco tiene fotopsias ni mioadenosias y suele ser, secundaria es una vitritis. El reumatógeno, este es el sí que da síntomas, y es el que diagnosticamos porque te viene con estos síntomas. Pueden aparecer fotopsias y mioadenosias. Te describen claramente que es como una cortina o una sombra que se les ha caído de repente, el ojo que ven una sombra, o que es como una cortina, un trozo no ven. Lo describen muy bien normalmente. Evidentemente la agudeza visual baja. ¿Y el tratamiento cuál es? Para nosotros derivarlo, evidentemente. Y sabemos cómo hay que derivarlos, normalmente con el ojo tapados o con un estenopeico puesto, en reposo, con cuidado. Si no se trata en esos momentos previos, pues puede desprenderse la retina entera. Entonces, si se hace un tratamiento rápido, mejora muchísimo el pronóstico. Ante cualquier sospecha, lo que os he comentado, oclusión de los dos ojos, gafas oscuras o un agujero estenopeico, para que el ojo esté un poquito en reposo. Y después del reposo inicial y tal, pues les hacen el tratamiento. Puede ser cirugía y hoy día ya existe la crioterapia o el láser, que en eso también se ha avanzado bastante. Bueno, vamos aquí al tema, para mí es el más importante, es el que más nos tiene que preocupar, porque aquí sí que es importante hacer un diagnóstico pronto. ¿Vale? Esta sí que es una enfermedad que es típica por la edad, es típica de edades altas, se da por los años. Es la primera causa de pérdida visual severa e irreversible en mayores de 65 años en los países occidentales. O sea, muchas de las cegueras que estamos viendo, los ciegos, los que no ven nada, es por una degeneración macular. Y ahora veréis que además tenemos mucho que decir nosotros, tenemos mucho que hacer para al menos frenarlo o cogerlo más a tiempo. El origen no es muy conocido, pero bueno, ya veréis que hay algunas cosas que sí se sabe que pueden ayudar o no ayudar. Ya lo veis, ceguera bilateral, en mayores, fijaros, en un 13% en mayores de 85 años de ceguera. Las cifras son de asustar, ¿eh? Y es un problema de salud pública, evidentemente. La incidencia y la progresión depende de la edad, evidentemente. En España tiene una prevalencia bastante alta, pero bueno, eso son a nivel general, esa prevalencia es a nivel general. Pero por edades, si os dais cuenta, en mayores de 75 años, veis ahí las prevalencias, de un 20 a un 30%. O sea, un tercio de las personas mayores pueden tener la enfermedad y tienen riesgo de quedarse ciegos y no nos estamos dando cuenta. ¿Principal factor de riesgo? La edad, evidentemente. Es una degeneración producida por la edad. La raza caucásica, la nuestra, los que más probabilidad tenemos. Antecedentes familiares parece que también tienen mucho que ver. Pero hay también otras enfermedades que pueden inducir o ayudar o acelerar el que ocurra, que puede ser el tabaquismo, obesidad, hipertensión y la dislipemia. Consumo del tabaco parece una tontería, pero si os dais cuenta, fijaros, tanto en la neovascular como en la trófica, tiene una importancia altísima. Y además, en los fumadores puede aparecerles más temprano, más jóvenes. Más factores de riesgo. Las mujeres tienen el doble de riesgo que los hombres. Y los individuos con ojos claros también tienen más riesgo. Otro factor que influye, pues dieta pobre en antioxidantes. Si se tiene una dieta rica en antioxidantes y se toman menos grasas y menos sustancias de estas, bueno, pues se reduciría muchísimo el riesgo.
la cirugía de cataratas o de otra cosa, que a veces los pacientes te lo pueden decir, no, me han dicho que tengo una degeneración y tal, igual fue porque me operé de las cataratas, no tiene nada que ver, nada. ¿Cómo lo definiríamos? Pues es una pérdida visual por un proceso degenerativo. ¿Qué produce ese proceso? Una atrofia en la parte externa de la retina, el epitelio pigmentario. Y esos fotorreceptores que son justo los que hacen que podamos ver, acompañada de drusas, que ya veremos lo que es, o neovascularización, que eso nos hará diferencias entre un tipo y otro de DMAI, distintos tipos, según uno o el otro ya veréis que el pronóstico es completamente distinto y la evolución es completamente distinta. ¿Cuándo lo sospecharemos? Pues una baja de agudeza visual, progresiva, no duele, normalmente te cuentan que hace unos meses que han empezado a perder la vista. Y una cosa característica, muy característica, que también lo sabéis vosotros, es la metamorfosia, el ver las cosas distorsionadas. Luego lo vamos a ver mejor, pero yo siempre he dicho que para mí Van Gogh decían que que se metía de todo. Yo creo que Van Gogh tenía una degeneración macular al final, porque si veis los cuadros de Van Gogh al final eran todos distorsionados. Posiblemente tenía una degeneración macular, porque en aquella época no se sabía. Volvemos un poquito a ver cómo se produce, ¿no? Pues la atrofia, si aparecen neovasos, más vasos, hablaríamos de la exudativa húmeda, que solamente suele ser un 10-15% de los casos, menos frecuente. Si no hay neovasos y lo que hay es una atrofia, el 85%. Y luego están las drusas, son unos depósitos que ahora veremos también, que están por debajo de la retina, están entre las dos capas, entre la coroides y la retina, y son más típicos al principio de la seca, pero también lo pueden tener la exudativa. La seca se puede transformar en húmeda, con lo cual, además lo vamos a ver enseguida, un paciente que está diagnosticado y está ahí, de repente pierde la vista de una forma bestial en muy poco tiempo, sospechamos que se ha pasado a húmeda. ¿Y ahora qué ha pasado? ¡Ay, qué susto! La seca. ¿Qué ocurre? La membrana de Bruch es una membrana que separa la coroides de la retina, ¿vale? Ahí hay unos cambios que hacen que no se nutra bien la retina. Entonces, cuando no se nutre una parte, ¿qué se produce? Una atrofia. Entonces, esas zonas atróficas van sustituyendo a la retina normal y va confluyendo. Evidentemente, en esas zonas atróficas no se puede ver, no funciona la retina. Estos son el 85-90% de los casos. Por suerte, esta es menos grave o menos rápida que la húmeda y se producen más casos. ¿Qué son las drusas? Que estamos hablando de esas drusas. Bueno, pues son depósitos hialinos que se producen en ese sitio, entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario, y realmente son productos de desecho, de esos fotorreceptores que se han ido muriendo, por decirlo de alguna manera, o atrofiando, ¿no? Entonces, el estrés oxidativo, por eso los antioxidantes tienen algo que decir, marcados por factores genéticos, que hemos dicho, y el envejecimiento, forma una matriz anómala que se acumula ahí, y esa es la que forma las drusas. Seguimos con la seca. No nos confundamos. Podemos ver algunas drusas duras pequeñitas, que no confluyen, que están aisladas, en un fondo de ojo en mayores de 50 años, si están solamente esas drusas aisladas, pequeñitas, muy separadas unas de otras, no se trata de una degeneración macular. ¿Vale? Puede ser simplemente normal, por el proceso de envejecimiento normal, que bueno, pues que hay productos de desecho que están ahí. Estos serían las drusas, las veis ahí. La verdad es que se ve clarísimo. Aquí es otra imagen de drusas que las veis aquí y cómo se ve en la OCT, que ahora os contaré un poquito, se vería ahí. Más imágenes. Vamos a la exudativa, la humedad. Son menos casos, entre un 10 y un 15%. Es mucho más rápida,
a veces tarda solo semanas, o sea que y es muy agresiva. Entonces, la pérdida de visión es bestial. En muy poco tiempo dice que ya no veo. En estas que se producen, pues es distinto que el otro, no es seca, no son drusas solo. Se produce una formación de vasos, aparecen vasos nuevos, pero muy desorganizados, invaden toda la mácula. Entonces, estos vasos, ¿qué puede ocurrir? Cuando hay tantos, pues puede haber hemorragias y se acumula líquido. Entonces, también eso lo podemos ver. Se ve un poquito mal, pero bueno, aquí lo vemos mejor, mira. ¿Veis que hay como hemorragias ahí? Además de drusas. Si vemos sangre, sudoración lipídica, desprendimientos del epitelio pigmentario, tenemos que sospechar que puede haber neovasos, ¿vale? Luego eso se forma una cicatriz y no es tan frecuente, hemos dicho un 15% de los casos de degeneración macular, pero es bastante más grave. Bueno, nos pasamos. Bueno, la clínica. La clínica es en general de todas las degeneraciones maculares. Visión borrosa central. Esta se ve casi más en la húmeda que en la otra, pero también se ve en la seca. Dificulta la lectura, porque no se ve bien la visión central, pero la periférica curiosamente sí se ve. ¿Por qué? Pues porque está en la mácula todo el problema, ahí es donde tenemos la visión central. Entonces, ¿qué visión se pierde? La central, pero alrededor ven bastante bien. Tienen dificultad para ver las caras, porque evidentemente no pueden enfocar bien. Las distancias y los volúmenes pues tampoco se calculan bien. Bueno, pues sobre todo las escaleras tienen problemas para subirlas y bajarlas porque se les amontonan. Las metamorfosias importantísimas, os lo he comentado, es casi patrón neumónico de la degeneración macular. Las líneas rectas, dejan de ver las líneas rectas, dicho de otra manera, se ven como tortuosas y a veces se cortan, no las ves. Te lo describen pues en las puertas, en las ventanas, los marcos de los cuadros, cualquier cosa que sea recta, de repente lo ven como, pues eso, tortuoso, oscilante, ¿no? No pueden emparejar objetos similares pues porque no los ven iguales, son incapaces. La clínica. Suelen necesitar más luz porque no ven. Como no ven, les falta la visión central, pues es que hay poca luz, no veo, necesitan más luz. Pero también puede ocurrir lo contrario, que vean luces que no existen. Es más típico en la sudativa, en la húmeda esa. Y en estadios avanzados podemos ver, ahora lo vais a ver más despacito, un escotoma central. El centro, que no ves nada. También es más típico de la sudativa. A ver, el test de alergia de Ansler, vamos a hablar un poquito de ella. La conocéis todos, me imagino, ¿no? ¿Sabéis todo lo que es la alergia de Ansler? Todos la conocéis, ¿verdad? La tenemos en la consulta y si no la podemos bajar por internet, que la podemos tener en cualquier momento. Es una rejilla, como dice la palabra, con líneas que forman una cuadrícula y en el centro tiene un puntito negro. Si miran al punto negro los pacientes, podemos ver si tienen oscilaciones o no. ¿Para qué sirve? Para ver las metamorfosias. Nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque puedes diagnosticar una degeneración macular en estadios muy tempranos, que eso es fundamental. Aquí la tenemos. Está al alcance de cualquiera. Es gratis. No nos lleva nada de tiempo en utilizarla. A ver, es que a todos los pacientes mayores que vienen diciendo que tienen disminución de agudeza visual, que además de que le veamos la agudeza visual, de lejos y de cerca, que bueno, que igual es más de lejos y nos hace pensar que es una catarata, yo no descartaría también hacerle esto. Yo les haría la prueba, la alergia de Ansler, no nos cuesta nada y podemos diagnosticar muy pronto una enfermedad que es muy seria, muy grave, que causa una gran discapacidad y que además, pues bueno, simplemente con eso lo mejoramos muchísimo. También sirve para algo más. Tú le das una hojita impresa con la alergia de Ansler a un paciente que ya tiene el diagnóstico y ese paciente puede ir viendo la evolución de su enfermedad. Tú le dices, pues mire, cada 15 días vea usted, mire usted esto y me cuenta
¿Has notado alguna diferencia? Incluso puedes decir que te lo dibuje. ¿Cómo lo ves ahora? Y tú puedes ver si esa enfermedad está yendo más rápida o menos rápida. Puede servir para ver cómo va. Esto sería una mezcla de las dos cosas. Un escotoma central y además tiene metamorfosias. Estos son metamorfosias solo. Sería más típico de la seca. Y esto es un escotoma central absoluto, más típico de la húmeda, de la sudativa. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues bueno, primero, antecedentes, bueno, edad, está asociada a la edad, lógicamente, los antecedentes personales y familiares, los hábitos dietéticos, hemos dicho que los antioxidantes tenían mucho que ver, ¿no? Haremos la agudeza visual, ¿no? A ese paciente le vemos cada ojo por separado, de lejos y de cerca, y vemos cómo ve. La rejilla de Asler, por supuesto. ¿Intentamos ver el fondo de ojo? Pues también, habrá que intentarlo, ¿no? Que lo vemos bien, que no lo vemos. Si solo con la rejilla de Asler nos dice que está viendo lo raro, lo mandamos. Pero bueno, podemos hacerlo un poquito mejor, intentar ver ese fondo, ¿no? A ver si vemos drusas, o vemos hemorragias, o qué es lo que vemos, ¿no? La analítica en general y control de tensión, bueno, pues porque tienen que ver, y una medición de la presión intraocular nosotros no la vamos a poder hacer. ¿Y cuándo lo derivamos? Bueno, pues se le deriva cuando hemos visto que cualquiera de esas pruebas nos da a entender que puede haberla. El oftalmólogo va a hacer una microscopia óptica que lo va a evaluar y va a hacer la OCT, la tomografía de coherencia óptica, para descartar que tenga un riesgo de humedad. ¿Sabéis en qué consiste la OCT? ¿Lo sabéis? Son cortes de imagen de la retina, en el cual se ve, bueno, lo habéis visto en esas imágenes que os he puesto, lo veis cómo estaba, ¿no? Cortes de la retina en el que se ve, en un ojo normal la coroides casi no se ve, en la OCT. Sí se ve la membrana y sí que se ve luego el epitelio. Y entonces ahí podemos ver. Si hay neovasos, lo vemos que hay un espacio aumentado y además se ve la coroides. Y si hay drusas, se ven como hemos visto ahí, cómo se mete un poquito y las vemos ahí los depósitos entre medias. Es una prueba que la verdad es que para un oftalmólogo es fácil, si está bien entrenado, no tiene muchos problemas. Luego lo cuento un poquito mejor, pero bueno, normalmente da el diagnóstico. El diagnóstico luego lo puede confirmar el oftalmólogo con la angiografía fluorescénica, vale, pero con la OCT se da el diagnóstico bastante bien, ¿eh? La angiografía fluorescénica es inyectar un contraste intravascular y luego se ve ese contraste, al ver la retina, se ven los neovasos. No se suele utilizar, ¿por qué? Porque la OCT, ya os he dicho que ya te da el diagnóstico perfectamente, sin molestias para el paciente, es relativamente rápido y suele salir bastante bien. Ahí lo tenéis explicado. Cortes precisos, se ve la mácula y se ven todas las lesiones. Y puedes distinguir una seca de una húmeda perfectamente, porque se ven bien los neovasos y se ven las drusas y se ve cómo está ese epitelio. ¿Tratamiento? ¿Tiene tratamiento? Bueno, la seca no hay un tratamiento específico. Evidentemente, si la persona fuma y sabemos que el tabaco tiene bastante que ver, le diremos que deje de fumar. Habrá que controlar esos factores que decíamos que también podían ayudar a que saliera, ¿no? La tensión arterial, la obesidad, si son dislipémicos, pues también hay que controlar el colesterol y que eviten una exposición prolongada a la luz, que también se ve que un exceso de luz puede acelerarlo. Y luego la dieta rica en antioxidantes, suplementos de vitamina C y E, luteína, oligoelementos, ácidos grasos, omega 3... Y bueno, pues este tipo de alimentos se ve que ayudan. Existen también antioxidantes comercializados. No son caros, no suelen estar incluidos en la seguridad social, pero tampoco se ha visto que sea especialmente útil. Simplemente con que la dieta la hagan bien suele ser suficiente. Pero bueno, si ves que el paciente no hace caso y que va a seguir comiendo lo que sea, pues bueno, se lo podemos recomendar.
Y la humedad, ¿cómo se trata la humedad? La humedad sí que tiene herramientas específicas, pero que hay que añadirlas a lo mismo que hemos dicho de la seca. Dejar el tabaco, evitar la luz, los antioxidantes, todo lo que hemos comentado de la seca, vale también para la humedad. Pero además tiene otro tratamiento, que son las inyecciones intraoculares del antifactor vascular. Ay, perdón. Ay, tanto hablar. Del crecimiento endotelial. Uf. Ese tratamiento de elección. Anestesia tópica y evita que esos neovasos se formen. Los más conocidos son el ranibizumab y el aflibercept. Problema, son muy caros. Muy caros. A ver. No, gracias. Con el agua yo creo que me vale. Ya. Pero sí que funcionan, ¿eh? Funciona en todos los subtipos. Es eficaz, fijaros, casi en el 100% de esos pacientes. De ellos, pues un tercio o incluso un poquito más gana visión y luego el resto evitamos que progrese. Es sencillo aplicar para un personal entrenado, para un oftalmólogo. Son inyecciones intraoculares, un mínimo de 3 y puede ser hasta 15 o 20. Y eso, lo que os he dicho, que son caras. ¿Tienen efectos adversos? Bueno, pues sí que pueden tener algún efecto adverso local sobre todo, una endoftalmitis, una hemorragia vítrea, hasta incluso un desprendimiento de retina. Pero vamos, incluso con esos, la incidencia es muy baja y incluso aunque tuvieran esos efectos secundarios, es mucho mayor el beneficio que el riesgo. En sistémicos no está claro. Se habla que podría tener aumento de riesgo vascular, pero no está demostrado. Más tratamientos. El láser, fotocoagulación con el láser. Sí que funciona, sobre todo cuando hay hemorragias. El láser funciona, pues eso, con hemorragias y exudados, pues sí sirve para evitarlo. Se utiliza también en otros tratamientos, ya lo sabéis. Aquí también, si hay hemorragias, se puede usar. Indoloro totalmente. Y la terapia fotodinámica es un compuesto intravenoso que se inyecta y se activa después en el fondo del ojo con la luz del láser. Y al activarse, oblitera esos neovasos y los destruye y no afecta a las células de la retina. ¿Cuál es el principal problema de la degeneración macular asociada a la edad? El principal problema, ¿qué es? Que se tarda mucho en empezar a tratarlo, porque al principio los pacientes notan que ven menos, pierden vista, son pacientes mayores, piensan, bueno, pues es normal, soy mayor, normal que vea menos. Incluso dicen, pues igual tengo una catarata, pues también es normal, ¿no? Veo menos y tampoco le dan importancia a ellos, a esa pérdida de visión. A veces no te lo van a consultar, no van a venir a preguntarte por esa pérdida de visión hasta que no es como muy evidente, que igual ya es un poco tarde, porque esa pérdida, como es, sobre todo en la seca, es progresiva, va tan lento, muchas veces ni son conscientes de que están perdiendo vista y vienen tarde a preguntar. Por eso es labor nuestra también, de una forma activa, cuando viene un paciente mayor, preguntarle, ¿qué tal ve? No nos cuesta tampoco tanto preguntarlo, ¿no? Nos preocupamos de su tensión, de su colesterol, de su diabetes, de todas estas cosas y nunca se nos ocurre preguntar, ¿y usted ve bien? ¿Ha notado que ha perdido vista? Esa pregunta. Y se dice, bueno, un poquito, pero puede ser normal. Vale, pero un momento que le voy a mirar. Pues le miras la agudeza visual, le pones la rejilla de Adler. No nos cuesta tanto, un día, una vez, tampoco es todas las veces que venga. Pero un paciente mayor que te venga, ¿por qué no le vamos a preguntar? Porque por eso podemos caer en esto, que cuando él venga y nos diga que ha perdido vista, ya está con una pérdida de vista considerable y ya lleva un tiempo largo de la degeneración. ¿Lo veis? Es por eso, ellos mismos lo achacan otras cosas. Encima,
Luego, cuando decidimos derivarlo al oftalmólogo, te dan la cita dentro de 6 meses. Y dices, jolín, vaya tela. Es verdad, porque también sabemos que eso ocurre. Yo no sé en otras comunidades, pero en Madrid tarda bastante. Y el pronóstico, ya lo veis, está directamente relacionado con la agudeza visual en el principio. Por eso, preguntarles, ¿usted ve bien? Venga por aquí, vamos a ver lo que ve. Igual tiene también una agudeza visual decente, pero ha perdido. Vamos a verlo. Podemos evitar, problemas, de una persona mayor que encima se quede ciega, vaya tela. ¿Qué podemos hacer? Ya lo estoy diciendo, ¿no? Exploraremos la agudeza visual primero, cada ojo por separado, no hay que apretar mucho, con cuidado, nunca con el dedo. Para lejos utilizamos los ototipos que los tenemos todos en la consulta y para cerca pues a unos 30-40 centímetros. Les ponemos el agujero estenopeico, porque si mejora con el estenopeico ya sabemos que no es una degeneración macular. Fíjate qué fácil. Puede ser pues una catarata, pues otra cosa. Pero una degeneración macular no mejora con el agujero estenopeico. Nos va a dar una pista importantísima. Pero aún así y todo, vamos a usar la rejilla Dassler, ¿no? Que la tenemos, que es fácil, no nos cuesta tanto. Lo ponemos y le decimos que nos cuente lo que ve. Se tapa un ojo, 40 centímetros, que mira el punto del centro y que nos diga cómo ve las rayas. ¿Cómo ve el centro? Que nos lo cuente. Lo que os he dicho, con el estenopeico no va a mejorar. Una pérdida de agudeza visual en una persona mayor que no mejora con el estenopeico, sospechar siempre que puede ser una degeneración macular. Con la rejilla de Dassler ya la leche, lo vemos todo. Ya casi tenemos el diagnóstico completo. Y luego, si podemos intentar ver el fondo de ojo. Mejor dilatando, porque lo vamos a ver mejor. De forma que os he dicho, probar, miráis si el iris está en línea con la pupila, podéis darle tropicamida, que no pasa nada y se le ve el ojo, sin ningún riesgo. Una vez que se ha confirmado lo que sospecha, ¿qué hacemos? Derivar. Y, al ser posible, preferente. Bueno, pues otro caso. Una señora de 76 años que dice que le cuesta leer y dice que ve raras las letras, como que se le mueven, que las ve como raras, que no están lisas, que no puede leer bien. Y además dice pues, que en un ojo que ha notado muchísima pérdida de agudeza visual. Y esto de hace unos meses nada más. ¿Qué antecedentes personales tiene? Bueno, pues es hipertensa, está en tratamiento, no tiene diabetes, sí es dislipémica, es fumadora o ha sido fumadora. ¿Qué prueba le haríamos? Fundamentalmente. ¿Cuál? Bueno, pero de todas, ¿cuál elegiríais? La rejilla. Ahora veis, valen todas, pero primero la rejilla. Las otras pruebas también son necesarias, pero para diagnosticar eso utilizamos primero la rejilla y luego ya vemos lo demás, porque las demás cosas pues pueden, la variabilidad de la persona y todo eso puede cambiarte un poquitín la idea. Empezamos por la agudeza visual, seguimos por la rejilla, pero la que nos va a decir de verdad que hay algo de eso es la rejilla. Bueno, aquí he puesto la retinopatía diabética y por hipertensión realmente no entran dentro de las enfermedades por edad, aunque lo tienen también las personas mayores. ¿Por qué? Porque son más graves incluso si empiezan en personas más jóvenes. Pero como tienen que ver un poquito el fondo de ojo, hay alteraciones que pueden ser similares o parecidas a la degeneración macular, pues bueno, un pequeño repasito para verlo. Es la primera causa de ceguera, la diabética, en el mundo occidental, pero no es característica de tercera edad, lo que os estoy diciendo. Incluso es peor y es mucho más serio si se aparecen personas más jóvenes. Es cuando se van a quedar ciegos, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo? Evidentemente, el control glucémico, la hemoglobina glicada, va a determinar si es más severa o no.
los años de evolución de esa diabetes también puede hacer que sea más prevalente o menos. La hipertensión arterial añadida a una persona diabética también puede hacer que vaya más rápida esa retinopatía. Uy. ¿El tipo de diabetes influye? Sí. Es bastante más seria en la diabetes tipo 1 y en las que son insulinodependientes. ¿Qué es peor? Que el diagnóstico sea más temprano. Cuanto más joven es la persona cuando le han diagnosticado la diabetes, más riesgo tiene de hacer una retinopatía diabética. La dislipemia también aquí es un factor de riesgo. El embarazo también puede acelerar el proceso. La anemia, la apnea del sueño, curiosamente, y las nefropatías. Pero bueno, como suelen ir unidas muchas veces, a ver, no sé si se ve muy bien. Ahí veis una retina normal. ¿Veis aquí? La papila, la mácula estaría aquí. La papila siempre está en la zona nasal. Veis que los vasos no tienden hacia la zona nasal, sino que van para atrás. Podemos distinguir muy bien en una normal esa papila que está brillante, está bien, no está excavada. Vemos el anillo, es esto de aquí, que está en este lado, que también está normal. Podemos diferenciar las arterias de las venas. Las arterias son más rojas, las venas son más oscuras, como más granates, y son más gordas. Y siempre en una retina normal, la vena va a estar por encima de la arteria. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos, este fondo de ojo es tremendo, tiene de todo. Depósitos, sangre, tiene un poquito de todo. Es una retinopatía diabética bastante avanzada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues los vasos se alteran en cuanto a la forma y en cuanto al diámetro. Las hemorragias pueden ser de todo tipo. Son muy frecuentes las en llama. Esas a veces son muy llamativas, parecen como llamas realmente. Pueden haber microaneurismas. Los exudados suelen ser duros, son distintos de las drusas, que pueden ser duras también, pero estos suelen ser de aspecto céreo, son como más densos. Y también puede haber blandos algodonosos. También puede haber neovasos, como había por eso os digo que es un poquito, nos puede hacer... Puede haber anomalías microvasculares, lesiones pigmentadas y maculopatía miópica. Pueden aparecer todo este tipo de cosas. Más cosas que la degeneración macular, aunque algunas son comunes. Y cuando tenemos un paciente con retinopatía diabética, ¿qué hacemos? ¿Cuándo lo derivamos? Porque sabemos que la tiene igual, pero ¿cuándo tenemos que derivar? Bueno, una no proliferativa, pero que sea grave, hay que derivarla. Las proliferativas, todas. Una maculopatía diabética, también. Y luego, en cualquier caso, de un paciente diabético que de repente tiene una pérdida de visión, de repente, o que no sabemos por qué, lo sospechamos y le derivamos. ¿Y por qué pierden la visión? Pues por estos, pueden ser cada una de ellas o todas a la vez. El edema macular, una isquemia, las complicaciones, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, cualquiera de ellas puede producir la ceguera. ¿Y qué hacemos nosotros en la atención primaria? Pues lo primero, controlar la glucemia. Ahí tenéis las cifras, cómo influye los valores de la glucemia en la aparición de la retinopatía, en la progresión, en el desarrollo, en las complicaciones que pueda tener, en necesidad de tratamiento, influye muchísimo. O sea, nosotros sí somos los que tenemos que controlar eso, ¿no? Depende de nosotros. También debemos controlar la tensión, porque hemos visto que también influye. Y ahí tenéis las cifras de cómo influye también la tensión arterial en la retinopatía diabética, en la progresión, en la pérdida de agudeza visual, en todo. ¿Qué más factores de riesgo tenía? Bueno, lo de los lípidos, parece que sí, parece que no, tampoco está muy claro. El tabaquismo aquí, así como se veía en la degeneración macular, que era, totalmente importante, aquí no está claro. Los factores genéticos tampoco están claros. Los antioxidantes, pues tampoco están tan claros como en la maculopatía. El glaucoma tampoco. El alcohol tampoco. Y la miopía, curiosamente, es un factor protector. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
pedirle las revisiones todos los años, una retinografía, un fondo de ojo. Eso, al menos una vez al año a todos los pacientes diabéticos hay que hacérselo. Que en ese intermedio te vienen con que ven menos, con que han perdido la visión bruscamente, que les ha pasado algo, los deriva rápidamente. Pero si no, al año, todos los años, les hacemos el fondo de ojo. ¿Y qué pasa en la hipertensión? Ya te os digo que lo estoy diciendo un poco más por encima porque no es tan unida a la edad, pero bueno, como son lesiones parecidas, para tener un poquito, pues sobre todo los cambios vasculares. En la hipertensiva es más los cambios vasculares. Se estrechan las arterias, pueden aparecer como unas dilataciones, unas tuberculosis, opacificaciones y los signos patológicos de cruce. El de GUM, el de Salus y el de Bonnet. ¿Qué más podemos ver? También hemorragias, también exudados, también el edema y lesiones en la coroides. ¿Y aquí qué hacemos? Pues parecido, tenemos que controlar la tensión, ¿no? Y si vemos una lesión en el fondo de ojo o un fondo de ojo que no nos cuadra, que nos parece que hay algo raro, aunque no tengamos claro qué es lo que estamos viendo, pero dicen, este no es el fondo de ojo normal que yo había visto siempre, lo derivaremos, ¿no? Y siempre que haya una disminución de agudeza visual brusca o muy llamativa en un paciente hipertenso. Bueno, ya llegamos a las conclusiones, que casi las he dicho antes, pero bueno. En atención primaria le damos poca importancia a la vista. Es verdad, nos pasa a todos. Nos preocupamos de otras enfermedades que son serias, que son muy importantes, las cardiovasculares, la diabetes, los lípidos, bueno, a muchas cosas. Pero parece que los ojos son los grandes olvidados de todos. No le damos importancia a la vista y la vista es muy, muy importante. Porque parece que solamente es cuestión de los oftalmólogos el llevarlo. Yo creo que no. Hemos visto que la degeneración macular, en un glaucoma, incluso en la retinopatía diabética, en cualquier cosa, tenemos un papel importantísimo en hacer un diagnóstico muy pronto. Un diagnóstico que va a evitar que estos pacientes pues lleguen a estar ciegos incluso. Que es que estamos hablando de cosas muy serias, no estamos hablando de que pierdan un poco de vista. Estamos hablando que algunas de estas enfermedades les pueden dejar ciegos. Ya bastante están limitados por la edad y por otros problemas que tienen para encima que se queden ciegos. Y eso lo podemos evitar nosotros. Está en nuestras manos. Simplemente una rigidez de Asler, mirar una agudeza visual, preguntarles, ¿qué tal ve usted? ¿Ha notado algo? No nos cuesta tanto, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es hacer esa llamada de atención, ¿no? Ya os digo, yo tengo pacientes muy mayores en la consulta, entonces, no sé, es algo como que lo ves más, pero, y si tenéis menos, más fácil, porque tenéis menos trabajo. Quiero decir, paciente mayor, preguntarle, ¿usted ve bien? Al menos una vez, de las que viene a por recetas. Bueno, por cierto, ¿ve usted? ¿Tiene algún problema? ¿Ha notado algo? Y podemos diagnosticar enfermedades que son muy serias y que está en nuestra mano evitar que progresen hasta esa ceguera. Y luego, bueno, siempre tenemos ahí a nuestros amigos los oftalmólogos, a los que recurriremos cuando veamos algo o sospechemos o no tengamos claro lo que vemos. Pero yo creo que hay que hacerlo así. Y bueno, pues no sé. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. ¿Queréis hacer preguntas?